Y entonces Elías confronta al rey Acab, ¿verdad? Y confronta también a los profetas de Acab, digo, de Baal, perdón. Y ponen dos sacrificios y dice Elías, si su Dios es verdadero, pues que entonces consuma su sacrificio. ¿Y qué pasó? No pasó nada con ese sacrificio, ¿verdad? Y después de que Elías ora y le pide a Dios que lo ayude para mostrar que Él es el Dios verdadero, entonces un fuego del cielo consume la ofrenda que Elías había puesto para Dios. Y de esta forma muestra al pueblo que Él es el Dios verdadero y después de eso, lleno del poder de Dios, mata a 450 profetas de Baal y después Él proclama que va a venir la lluvia, que la sequía se va a terminar y veíamos cómo parecía que no venía la lluvia, pero Elías tenía fe y seguía orando por la lluvia y seguía orando, 7 veces oró y con fe y por fin vio un pequeño aviso de que venía la lluvia y él declaró que ya venía la tormenta, ¿verdad? Y cuando llega la tormenta, otra vez el poder de Dios invade a Elías y va corriendo a un lado de los caballos de Acab y dice la Biblia que incluso corre más rápido que los caballos de Acab, ¿verdad? Y vamos a retomar la palabra en esta parte que ya Willy mencionó brevemente la semana pasada, pero quisiera que profundizáramos un poquito más en esto, ¿no? Vamos a leer Primera de Reyes 19 del 1 al 4. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si tienes tu Biblia te invito a que leas conmigo y si no también aquí atrás ya saben que están los versículos que vamos a usar. Vamos a leer, dice: Cuando Acab llegó a su casa le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Vamos a orar juntos, ¿les parece bien? Te invito a que cierres tus ojos y a que ores conmigo. Ora por mí, ora por ti, para que Dios prepare nuestros corazones para lo que quiera decirnos este día, ¿sale? Dios, gracias por un domingo más que nos permites estar en familia, Señor, que nos permites venir a adorarte, Señor, como un solo cuerpo, Señor. Y gracias porque podemos empezar nuestra semana, Señor, juntos, exaltándote a ti, Señor, y dándote gloria a ti, que eres el único digno, Señor. Y hoy te pido, Señor, y te agradezco porque nos hablas, Señor, a través de tu palabra y nos permites, nos revelas las riquezas de tu palabra, Señor. Te pido que hoy tú hables, Señor, y yo sea solo tu herramienta, Señor, y prepara nuestros corazones para lo que tú quieras hablar, Señor. Y te damos gloria y honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces leemos esto que pasó con Elías y es increíble, ¿no? Es increíble ver el contraste que pasa con Elías cuando acabamos de ver cómo el poder de Dios lo había tomado y él había matado a 450 hombres a filo de espada y había corrido más rápido que unos caballos y había, a través de su oración, Dios había mandado fuego del cielo para consumir un sacrificio. Había hecho cosas literalmente, físicamente imposibles. Y con esa valentía que lo había hecho, con la fe que había orado por la lluvia, y de repente recibe la amenaza de una persona y tiene miedo. Y es increíble este contraste, ¿no? O sea, cómo pasa Elías de ser este hombre lleno de fe, lleno de poder de Dios, a ser un hombre que estaba muerto de miedo y decide huir de la amenaza de una persona, después de que había matado a 450. ¿Y en dónde quedó la fe de Elías? Y pasó de esta imagen que veíamos la semana pasada con Willy. Ahí está. Ese William Wallace que estaba listo para la batalla y que estaba con coraje, con valor y llamando a todos a seguir a Dios, gritando a voz en cuello, y de repente pasa de esta imagen a esta otra imagen. Por ahí está, así como un gatito asustado, ¿no? De repente una sola persona lo amenaza y está asustado y huye. Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la fe de Elías? De verdad es digno de preguntarse qué pasó con Elías en este tiempo, después de que había sido usado por Dios de forma tan poderosa, ahora que está huyendo de la amenaza de una persona. Y recordé y me acordé
de un pasaje más adelante en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en donde están los discípulos de Jesús en una barca y Jesús no está con ellos y están solos, y entonces Jesús se empieza a acercar a ellos caminando sobre el agua y los discípulos tienen miedo porque piensan que es un fantasma. Todos conocemos este pasaje, ¿no? Es un pasaje de los más famosos que siempre salen en las películas que pasan en Semana Santa y, y está Jesús caminando hacia ellos. Ellos tienen miedo porque piensan que es un fantasma y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Y vamos a ver aquí en Mateo 14, 28 al 31 lo que contesta Pedro. Dice: entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Y imagínate la escena, ¿no? O sea, ya hemos dicho que de repente Pedro pegaba unos home runs y en otra jugada se ponchaba. Pues aquí, en cuestión de minutos, hizo las dos cosas, ¿no? Primero avienta un home run y le dice a Jesús: Jesús, si realmente eres tú, haz que vaya hacia ti. Y empieza a caminar sobre el agua y está a lo mejor al principio un poquito medio dubitativo y luego ve a Jesús y empieza a caminar con más confianza. Pero luego la atención de Pedro se distrae de Jesús y empieza a ver al viento que viene a lo lejos y empieza a ver las olas que se acercan a lo lejos y entonces tiene miedo y dice: ¿qué estoy haciendo? Estoy caminando sobre el agua, me voy a ahogar. Y es cuando se empieza a hundir, ¿verdad? Y cuando leemos este pasaje, muchas veces, yo las primeras veces que lo leía, pues mi entendimiento era: es que Pedro no tenía fe. Pedro no tuvo fe y por eso se hundió. Pero quisiera hacerles una pregunta y que pensáramos en esto. ¿En dónde estaban los otros discípulos mientras Pedro estaba caminando hacia Jesús sobre el agua? También pensamos: es que Elías no tenía su confianza en Dios y por eso tuvo miedo, pero si se acuerdan, hace un par de semanas veíamos cómo uno de los siervos del rey Acab estaba escondiendo a 400 profetas de Dios cuando Acab los estaba matando, y el único que tuvo el valor para hacerle frente al rey y hablar en nombre de Dios fue Elías. Los otros discípulos estaban asustados en la barca mientras Pedro estaba caminando hacia Jesús. Los otros profetas estaban escondidos en una cueva mientras Elías estaba haciéndole frente a Acab y confrontándolo. Entonces vuelvo a preguntar: ¿Elías y Pedro tenían fe o no tenían fe? Eran hombres de fe. Eran hombres de fe que incluso hicieron cosas sobrenaturales por el poder de Dios, pero también eran humanos. Y el error que cometieron fue que empezaron a escuchar la voz del enemigo amenazándolos y haciéndolos dudar del poder de Dios y de su propia identidad. Y fue bien especial lo que dijo Guillermo después de la alabanza, como decía él: la fe y el miedo tienen una cosa en común, que los dos te invitan a que creas en algo que no puedes ver, y así es lo que pasa cuando el enemigo quiere que dudemos de nuestra identidad y del poder de Dios y lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Nos invita a creer en algo que no ha llegado todavía y a que tengamos miedo y a que dudemos de nuestra propia identidad. Y ahí estaba Pedro caminando sobre el agua y de repente ve a lo lejos y aleja su vista de Jesús y concentra su mirada en el viento que se acercaba y en las olas, y entonces tiene miedo. Y las olas ni siquiera habían llegado, el viento ni siquiera había llegado. Y entonces se queda con sus propias fuerzas enfrentando el viento que no había llegado, y es cuando se empieza a hundir. Y el enemigo va a tratar de que nosotros dudemos de nuestra identidad como hijos y que nos olvidemos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Así como Pedro se olvidó que ya había dado unos pasos sobre el agua, ya estaba haciendo lo sobrenatural. Y se olvidó cuando quitó su mirada de Jesús y cuando se concentró en la amenaza que venía. Y sabes que si el enemigo logra hacerte dudar de tu identidad o de lo que Cristo ha hecho en tu vida, entonces el enemigo habrá logrado su objetivo. Porque el enemigo no puede tocarte, pero sí puede amenazarte. Y puede hacerte dudar si escuchas sus mentiras. y es lo que pasó con Elías aquí, ¿no? Empezó a escuchar las amenazas porque algo salió de forma diferente de como él esperaba. Y entonces dejó de escuchar la voz de Dios que lo afirmaba y empezó a escuchar las amenazas. Y es interesante, si seguimos leyendo en este pasaje de Primera de Reyes, vamos a leer del 5 al 9, que dice que entonces Elías se acostó y durmió debajo del árbol en el desierto. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come.
Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. La comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y se me hace bien especial cómo vemos este pasaje en el cual es el momento de mayor debilidad y el momento del mayor fracaso de Elías, y cómo después de su momento de mayor victoria de Elías llega su momento de mayor fracaso, ¿no? Y está Elías vulnerable en el desierto, está Elías sabiendo que había fallado, pero es interesante que Dios tiene cuidado de él aún después de que había fallado. El mismo cuidado que tuvo de Elías cuando fue valiente y confrontó a Acab y que le mandaba comida y bebida por medio de los cuervos y del arroyo, también tuvo cuidado de él. El mismo cuidado que tuvo cuando fue valiente y cuando fue obediente, tuvo el mismo cuidado cuando había fallado y cuando había sido débil. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos que cuando le fallamos a Dios, entonces el cuidado de Dios se va a alejar de nuestra vida? ¿Cuántas veces pensamos o creemos en un Dios que condena, un Dios que castiga, un Dios que está nomás viendo a qué horas nos vamos a equivocar para que entonces nos mande algo, ¿no? Y decimos, es que seguro me está yendo mal en el trabajo porque le fallé a Dios, o seguramente esta enfermedad es consecuencia de ese error que cometí. Y aquí vemos a un Dios misericordioso, a un Dios que tuvo cuidado, el mismo cuidado de Elías en su momento de triunfo y en su momento de fracaso. Como lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 3, 1 al 7, y está regañando a la iglesia de Galacia, ¿verdad? Y dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron en el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido de nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Y cuántas veces nosotros somos como los Gálatas tontos, ¿no? Que decimos, es que me tengo que, claro, Dios me ama, pero tengo que hacer esto y esto y esto porque tengo que cumplir con todos esos requisitos, porque si no, la mano de Dios se va a alejar de mi vida. ¿Cuántas veces nosotros, y en la mañana platicaba en el curso de tesoros con uno de los que están tomando el curso, y él decía, a veces los cristianos hacemos el cristianismo difícil, cuando en realidad Dios lo hizo fácil. Dios nos dice, ya está hecho. Y a veces intentamos vivir una vida perfecta que es imposible de vivir. Nadie puede vivir esa vida perfecta más que uno que ya lo hizo hace 2000 años y fue Jesucristo. Y a pesar de que Él vivió una vida perfecta, fue crucificado y sus méritos fueron transferidos a nosotros. Y entonces vivimos la vida pensando que tenemos que cumplir y que si no, el favor y la mano de Dios se van a alejar de nosotros. Y aquí vemos que la mano de Dios nos alejó de Elías cuando falló. Que nuestra identidad está asegurada por aquel que dio su vida por nosotros, no por lo que hagamos o por lo que dejemos de hacer. En el libro de La gracia abundante de Dios, Terry Virgo dice esta frase que me encanta y dice: la inmutable justicia de Cristo es tuya día con día y no depende de tus sentimientos o tu desempeño. Y a veces pensamos que Dios nos condiciona su amor y queremos controlar a Dios a través de nuestro comportamiento y decimos, ¿sabes qué, Dios? Yo he hecho todo bien, entonces tú tienes que cuidar de mí. He hecho todo bien, entonces me tiene que ir bien. Y realmente creo que no hay nadie que haya podido vivir una vida perfecta como para agradar a Dios más que Jesucristo. Y no podemos controlar a Dios de esa forma y no podemos tampoco pensar que cuando nos equivocamos la mano de Dios se va a alejar de nosotros. Ahorita, después del primer servicio, platicaba con un señor
Y me recordó este versículo en donde la mujer que es sorprendida en adulterio, y después de que se van los que la acusaban, le dice Jesús, ¿dónde están los que te acusaban? Ya nadie te acusa, ya nadie te condena. Y él le dice, yo tampoco te condeno. Y Dios no nos condena por nuestros errores, familia. Y a veces nosotros nos ponemos una carga tan pesada en los hombros que Dios no ha puesto sobre nosotros. A veces nos ponemos nosotros ese yugo que no podemos cargar, y cuando al contrario Jesús dijo, los que estén cansados vengan a mí, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil de llevar. Y a veces nosotros hacemos todo lo contrario, nos ponemos una carga que no podemos cargar nosotros mismos y pensamos que tenemos que vivir esta vida perfecta, siendo que Jesús dijo, mi carga es ligera y fácil de llevar. Y que Dios no va a tener cuidado de nosotros si nos equivocamos. Y yo no creo en un Dios que condene, yo creo en un Dios que es misericordioso y que tiene perdón suficiente para nosotros, y que cuando me equivoque, Él va a seguir teniendo cuidado de mí. En 1 Corintios 7, 22 y 23 dice esto: y recuerda, si eras esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres esclavo de Cristo. Dios pagó un alto precio por ustedes, así que no se dejen esclavizar por el mundo. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos esclavizar por esas voces que escuchamos en que nos dice, tienes que cumplir con esto y con esto? Dios te ama, pero te pide que cumplas con todo esto. Y eso nos esclaviza y no nos deja gozar del amor de Dios libremente. No nos deja gozar del regalo que Dios ya nos dio y que ya es nuestro. Yo no sé si a todos les pasa, a los que tienen hijos, pero a mí Dios me habla mucho a través de mi hija. Y cuando fue su cumpleaños en diciembre, le regalamos un carrito de Toy Story, un montable que le encanta Toy Story. Entonces estábamos, mi esposa y yo, emocionados y esperando el día que fuera su cumpleaños para verla abrirlo. Y estábamos esperando y ansiosos, y nos llenaba de alegría ver cómo ella le encantó su regalo, ¿no? Y no lo sabía usar todavía, pero le picaba los botones y estaba fascinada, y luego lo empezó a aprender a usar, y le encanta bajar en las mañanas y subirse a su montable y estar por la cochera ahí en su montable dando vueltas, y ella no tiene miedo de que le vayamos a quitar su regalo. Ella no tiene miedo de que el día de mañana le vamos a decir, ¿sabes qué? Como te has portado mal, voy a regresar a la tienda. El carrito es suyo y le encanta su regalo y lo disfruta y goza con su juguete. Y así Dios quiere que disfrutamos el regalo que ya ha dado por nosotros. Y me encanta la posición que a veces usamos para adorar, que es con nuestros brazos abiertos, como si estuviéramos recibiendo un regalo. Y creo que es la actitud que Dios quiere de nosotros, que estemos con los brazos abiertos, recibiendo el regalo de justicia y el regalo que Cristo ya dio por nosotros. Y que lo podamos disfrutar sin temor a perderlo, que lo podamos disfrutar sin temor a que el día de mañana, si me equivoco, Dios ya no va a tener cuidado de mí. Y si me equivoco, voy a caer de la gracia de Dios. Dios quiere una actitud como mi hija, que recibió su regalo y simplemente lo disfruta. Yo creo que por eso Jesús dijo que si queríamos tener parte en el reino de los cielos, teníamos que ser como niños, porque un niño no tiene miedo de que sus papás les quiten sus dádivas, sino que un niño tiene la seguridad de que los regalos que le han dado son de ella y simplemente los disfruta, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, volvemos a leer el versículo 8 y 9 de Primera de Reyes dice, entonces se levantó, comió y bebió, y la comida que le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Y es bien interesante que Dios llama a Elías en su momento de fracaso y en su momento de mayor vulnerabilidad al mismo lugar donde había establecido su pacto con su pueblo a través de Moisés. A este mismo lugar es a donde Dios llama a Elías en su momento de fracaso. Y en este lugar en donde había establecido su pacto es donde le habla y lo vuelve a afirmar. Y lo vamos a ver, yo creo, la próxima semana. Este momento en donde Dios le habla en la cueva, en el monte Sinaí. Pero Dios llama a Elías otra vez al lugar donde había establecido su pacto. Y entonces creo que hoy Dios nos está llamando a volver al lugar donde estableció su pacto con nosotros. Y Dios no estableció su pacto con nosotros pidiéndonos que viviéramos una vida perfecta y que no falláramos, sino que Dios estableció su pacto en la cruz de Calvario. Y ese es el lugar a donde hoy nos está diciendo Dios que regresemos. Si has fallado y si sientes
que has caído de la gracia de Dios, entonces vuelve al pacto. Porque todos tuvimos ese primer contacto con la cruz de Cristo, donde supimos que éramos perdonados. Y lo que dice la canción, que somos perdonados y somos hijos de Dios. Y de repente vamos dejando que esas voces que nos hablan nos digan que tenemos que ser más y más y más para seguir siendo hijos de Dios. Y hoy Dios dice, regresa al pacto. Hoy Dios dice, regresa a la cruz de Cristo. Y deja de escuchar las voces que te dicen que tienes que hacer algo más para complacerme. Deja de escuchar las voces que te dicen que si no me complaces, entonces vas a caer de mi gracia o no voy a tener cuidado de ti. También en la mañana en el curso de tesoros estábamos leyendo esta parte del libro que decía que pensáramos cómo Dios se expresaba de nosotros y qué es lo que pensaba Dios de nosotros. Que si pensábamos que Dios te decía, ay, tienes que esforzarte más, o si pensábamos que cuando Dios pensaba sobre nosotros estaba enojado por nuestras fallas, entonces no hemos entendido la gracia. Porque la expresión que Dios tiene para nosotros es que somos sus hijos amados y está muy complacido con nosotros. Cuando Dios le dijo eso a Jesús, también lo estaba diciendo para nosotros, que somos sus hijos amados y Él está muy complacido con nosotros. Y que no hay nada que tengamos que hacer para que seamos más amados, ni hay nada que podamos hacer para que seamos menos amados. Y quizás algunos de nosotros hemos estado cargando este peso y hemos sentido que la mano de Dios no ha estado con nosotros porque hemos fallado. Pero hoy Dios quiere que voltees a ver los pasos que has dado y que veas que su mano ha estado con nosotros, que su mano ha estado contigo a pesar de que has fallado, que nunca se ha alejado de ti porque eres su hijo y te ama. Hay un par de versículos en Salmos 87, del 5 al 7, y que de hecho es este versículo 7 el que le dio nombre a esta iglesia Origen, que dice así: de Sión se dirá, en efecto, este y aquel nacieron en ella. El Altísimo mismo la ha establecido. El Señor anotará en el registro de los pueblos, este nació en Sión. Y mientras cantan y bailan dicen, en ti se hallan mis orígenes, en ti se hallan todos mis orígenes. Y nuestro origen, familia, está en la cruz de Cristo. Nuestro origen y nuestro nacimiento estuvo en la cruz de Cristo y en el sacrificio que Él hizo por nosotros hace casi 2000 años. No está en nuestro buen comportamiento, ni está en las acciones que hagamos o dejamos de hacer, sino que nuestro origen está en la cruz de Cristo. Y creo que hoy Dios nos está diciendo, vuelve a tu origen, vuelve a ese primer amor en donde te sentiste que fuiste perdonado y que eras mi hijo. Vuelve a ese origen, y si te has alejado, vuelve al origen. Y hay una predicación que escuché hace muchos años, cuando todavía iba al grupo de jóvenes, porque todavía era joven. Y nunca se me va a olvidar, la verdad, olvidé los pasajes que se usaron de la Biblia, pero no se me olvidó este ejemplo que usaba el predicador. Y usaba el ejemplo de los salmones, y dice que el salmón nace en ríos de agua dulce, y la corriente se lo va llevando, se lo va llevando, se lo va llevando, y hasta que llega al mar, y hace vida y se aleja. Pero cuando llega a una edad reproductiva, el salmón tiene que volver al lugar donde nació, exactamente el río en donde nació tiene que volver. Y entonces nada contracorriente, y está luchando contra la corriente para llegar al lugar donde nació. Y de alguna forma el salmón sabe el camino de regreso a donde nació. Y decía el predicador, así nosotros nos vamos dejando llevar por la corriente y nos alejamos del lugar donde nacimos. Nos alejamos de nuestro origen, pero Dios nos llama como el salmón. Tienes que ir contracorriente y tienes que volver a tu lugar de origen. Y entonces, como el salmón, cuando lleguemos a nuestro lugar de origen, vamos a poder dar fruto. Y no solamente está listo para dar fruto, sino que el salmón empieza a brillar. Y no puede brillar en ningún otro lado más que en el río donde nació. Y entonces, hoy Dios quizás quiere sacarnos de la oscuridad en donde estamos. Y quizás quiere sacarnos de esa oscuridad en donde nos hemos metido nosotros al escuchar las voces que nos dicen que tenemos que cumplir con muchas cosas y que nos hemos puesto una carga que no podemos cargar. Y dice, no, vuelve a mi luz y brilla. Brilla con mi luz. Vuelve al lugar donde naciste. Vuelve al lugar donde sabes que no tienes que hacer más. Donde sabes que eres escogido, perdonado e hijo de Dios. Y creo que Dios quiere sanar cosas en nosotros hoy. Creo que
Si quizás has dejado que las voces te digan que no es suficiente la cruz de Cristo y que tienes que hacer muchas cosas para que tenga cuidado de ti, entonces Dios te dice, tienes que cambiar tu dirección y tienes que volver al lugar donde establecí mi pacto contigo. Tienes que volver a mirar mi cruz como la primera vez que la viste, cuando fue suficiente, cuando te maravillaste del sacrificio que Jesús hizo por ti, cuando entendiste que su sangre te limpió, cuando entendiste que tus pecados habían sido borrados. Y bien lo dice en Primera de Pedro que Jesús no puede morir muchas veces por nosotros, sino que murió una vez y para siempre. Y el diablo se quiere encargar de hacernos pensar que no, que otra vez nos alejamos de su gracia y que otra vez no tiene cuidado de nosotros. Y Dios lo dice muy claro en su palabra: ya está hecho, consumado fue. Y yo quisiera que respondiéramos a esto, y que si tú sientes que de alguna forma has querido añadirle a la cruz de Cristo tus propios esfuerzos, entonces que nos arrepintamos de esto y volvamos a ese lugar donde dijimos, tu cruz es suficiente, tu sangre es suficiente. Donde sabemos que, como leíamos en Primera de Corintios, que le pertenecemos a Dios porque Él pagó un alto precio por nosotros. Y hace no sé cuánto tiempo, pero Willy decía en una predicación, si le pertenezco a Dios, entonces soy su responsabilidad. Y si le pertenezco a Dios, entonces Dios va a cuidar de mí. Y no solo le pertenezco a Dios, sino que somos su posesión más preciada. Y yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo tenía creo que 14 años, en Navidad mis papás me regalaron una bicicleta. Yo estaba fascinado. Y bajaba en las mañanas y nada más la veía. Y la limpiaba para que siguiera brillando, ¿no? Y la usaba y la volví a limpiar. Y se le descomponía la cadena, iba y la arreglaba, ¿no? Perdón. Y ese cuidado tiene Dios en nosotros. Somos su posesión más preciada. Y ese es el cuidado que tiene de nosotros, como el de su posesión más preciada. Y quizás has pensado que porque has fallado, Dios no ha tenido cuidado de ti. Pero Dios te dice, voltea a ver tu pasado y mira dónde estás. Hay una canción de Hillsong que se llama Captain, en español Capitán, y hay una traducción que dice, tu palabra, Dios, guiará mi viaje, recordándome quién fui y quién soy ahora. Y hoy Dios te quiere recordar dónde estabas y dónde estabas ahora, y que te preguntes, ¿realmente no he tenido cuidado de ti? ¿Realmente cuando fallaste no tuve cuidado de ti? Sí tuve cuidado de ti porque eres mi posesión más preciada y porque eres mi hijo amado. Y estoy muy complacido contigo. Y yo quisiera hoy que si tú te has alejado del pacto de la cruz de Cristo, que hoy puedas responder y decirle a Dios, quiero volver a mi primer contacto con la cruz. Quiero volver a ese lugar donde sabía que la cruz era suficiente. Y vamos a ponernos de pie, ¿les parece? Y quizás tú has estado batallando con esta idea de que tienes que hacer más cosas para que Dios tenga cuidado de ti y para que no pierdas la gracia de Dios y para que no dejes de ser su hijo, y que tienes que hacer un montón de cosas. Y hoy Dios te dice, no es así. Ya está hecho todo y consumado es, y fue consumado en la cruz. Y si tú te has sentido así, yo te invito a que levantes tu mano y respondas. Y Dios nos está llamando a volver al pacto. Y volver al pacto es adorar. Y que en medio de nuestras circunstancias adoremos a Dios, sabiendo lo que hemos recibido y lo que Él nos ha dado, que adoremos. Así que adora. Y vamos a orar, y después de eso vamos a adorar juntos a Dios. ¿Les parece bien? Dios, gracias. Gracias, Señor, porque siempre has cuidado de nosotros, Señor. Porque
Tu cuidado y tu mano y tu gracia nunca se han alejado de nosotros, Señor, porque has tenido cuidado de nosotros cuando hemos fallado, igual que cuando hemos tenido nuestras victorias más grandes a través de ti, Señor, porque has cuidado de nosotros siempre, Señor. Y perdónanos, Señor, si alguna vez hemos pensado que tenemos que añadir cosas al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Perdónanos, Señor, si hemos pensado que tú necesitas que nosotros añadamos a tu sacrificio. Y hoy te pido, Señor, que tú restaures, Señor, el corazón de aquellas personas que no han podido disfrutar de su relación contigo libremente. Que restaures su corazón, Señor, y los hagas volver al primer momento en el que conocieron el sacrificio de Jesús. Que lo hagas volver al momento en donde por primera vez vinieron a la cruz de Cristo y donde supieron que eran escogidos, perdonados y tus hijos. Y que nos hagas entender, Señor, que no hay que añadir nada, Señor, porque ya está hecho todo. Que tú nos has perdonado, que tú nos has limpiado y has tenido cuidado de nosotros, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y te decimos que te amamos, papá. Y te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Vamos a orar juntos, familia, entendiendo lo que Dios hizo por nosotros y adórale, adora a Dios. Vamos a adorar juntos.